Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a leer esta mañana en el Salmo 103. Es un salmo precioso. Yo creo que ya lo hemos leído muchas veces. Pero la palabra de Dios, cuando tú la lees más te está diciendo, más te está hablando, ¿no? Cada vez Dios te habla. Dice, bendice, y ese me coma, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y de misericordias. Y en el 5 dice, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es precioso este versículo, estos versículos. Vamos a leerlo ahora en la traducción viviente, que dice así, que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabe su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. No está diciendo que sana algunas enfermedades. Dice todas. Depende de la fe que uno tenga, se va a agarrar a ese versículo y va a decir, yo sé que Dios sana todas, no una sola. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Es normal que cuando te vas haciendo mayor, muchas veces decimos, me faltan las fuerzas, ya no estoy como antes, pero no debemos decir eso. Debemos confiar en el Señor porque Él dice que Él renueva nuestras fuerzas como el águila. Y tú te posicionas en esa palabra y caminas sobre ella y no estás agarrado a ti mismo, sino estás agarrado a lo que Dios te ha dicho, que es su palabra. Amén. Y en el 5 dice, colma mi vida de cosas buenas y mi juventud se renueva como la del águila. Si tú lees un pasaje del águila como se renueva, es algo asombroso. Pues Dios hace esa misma comparación, como también cuando nos dice que nos da las fuerzas como las del animal fuerte, como las del búfalo. El búfalo, si vemos lo que es un búfalo, es muy grande. Es algo grandioso. Pues Dios es así de grande. En su palabra confiamos en esta mañana y vamos a darle la gloria, la alabanza y todo lo que hagamos para Él y para darle y rendirnos a Él y decirle, Señor, te necesitamos cada día, Padre Santo. Necesitamos que podamos hacer este pasaje, este salmo nuestro. Que este pasaje diga, Señor, yo cada día que me levanto te bendigo. Amén. Y bendiga mi ser tu santo nombre. Que no nos dejemos de recordar lo que Dios hace. Cada mañana cuando tú te levantas, tienes que darle las gracias a Él. Decirle, gracias, Señor. Mi alma, lo que yo soy, te alaba. Damos las gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en este día, Dios mío, que venimos delante de tu presencia, Señor. No queremos poner palabras humanas, Señor, sino palabras tuyas de tu palabra, Señor. Cuando hablamos palabra tuya no nos vamos a equivocar nunca, Señor. No nos vamos a equivocar nunca, porque tu palabra es vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
nos da vergüenza expresar lo que realmente está sintiendo nuestro corazón. Levanta tus manos. Hay personas que les da igual que vayan al fútbol y parece que se van a ir al cielo, pero eso no sirve para nada. Lo que únicamente sirve es cuando tú alabas de verdad al Señor. Amén. Es verdad. Aleluya. Eres alabado, eres exaltado. Aleluya, aleluya. Eres alabado, eres alabado, eres exaltado. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada. Te tengo
enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Tenemos a ti, Señor. No nos falta nada. No nos falta nada. Jesús. Sí, Señor. Sí, Jesús. No nos falta nada si te tenemos a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Aleluya. Aleluya.
nos protege, Señor, el consuelo cuando tenemos la estima por el suelo, Señor. Tú nos consuelas y nos arropas, Señor, y nos das de tu amor, Señor. Cuando todo se pone negro, Señor, tú lo cambias de color, Señor. Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Puedes decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces, Jesús. Gracias porque tú nos hablas, Señor, en nuestro corazón, Jesús. Y nosotros te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, Señor, el cual nos guarda, nos protege y sobre todo nos defiende, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor, porque podemos alabarte, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Que seamos mansos como corderos, Padre. Gracias, Señor, Padre. Ponemos delante de ti tu iglesia, Señor. Ponemos la ofrenda, Padre. Que, Señor, para sustento, Señor, de tu iglesia, Padre. De las personas necesitadas, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a tener un corazón, Señor, humilde, Padre, a ser humilde, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta ofrenda. Bendícela grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Ese es el punto. Que despertemos en un día tan precioso, ¿verdad? El día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó, subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre en un lugar de honor y de privilegio. Qué grande es nuestro Dios. Bien, hermanos, pues bienvenidos a todos. Es un gozo de nuevo estar juntos para poder compartir el mensaje, la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es tan necesaria en nuestro espíritu. Sabéis que el alma se alimenta, el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, es su único y verdadero alimento. El cuerpo se alimenta de vianda, de comida, pero nuestro espíritu, nuestra alma se alimenta solamente de la palabra de Dios. O sea, si quieres tener tu espíritu fuerte, robusto, con ganas de moverse en el espíritu, tienes que alimentarte de su palabra. Me voy a quitar la mascarilla que se me había olvidado. Bien, pues vamos a seguir tratando el tema. Hoy seguramente concluya el tema de agua viva, el agua que produce vida. Creo que es la tercera semana que estamos tratando este tema y es de gran importancia que sepamos dónde ir a beber cuando estamos sedientos, ¿verdad? Si tú tienes sed, buscas la fuente, buscas agua fresca, agua pura, agua que no te contamine, ¿verdad? Pues eso es el tema que estamos tratando y está basado en Juan capítulo 7, los versículos 37 al 39, donde estamos basando la serie de estos mensajes. Dice que Jesús, en el último día de la fiesta, el día más importante de la fiesta, dice que dio un paso hacia adelante, se puso de pie y hizo una gran invitación. Dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Todo, no excluye a nadie. Todo aquel que necesite beber del agua pura, del agua cristalina, sabéis que el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Todo aquel que desee, que busque, que quiera ser saciado en su espíritu del agua verdadera, tiene que ir a Jesús. Jesús está haciéndote esa invitación. Y el verso 38 dice, todo el que cree en mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, desde su corazón, de su interior, brotarán ríos de agua viva. Esto habla del Espíritu Santo que nos prometió que recibiríamos aquellos que aceptáramos el sacrificio de Jesucristo como Señor y Salvador. Ese fuego, esa agua, brotará de nuestro interior como ríos, esos ríos de agua cristalina, que da tan gusto verlo, ¿verdad?, cuando vemos documentales en televisión y todo eso, de esa agua tan pura, tan cristalina. A eso se refería Jesús, haciendo mención de esos ríos de agua viva que simbolizan el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de cada creyente. Decíamos que había unas condiciones que eran necesarias para recibir esa agua viva que Jesús promete y que produce vida y vida abundante. Las repasemos rápidamente. Primero era tener sed. Segundo, la necesidad de ir a Jesús como la única fuente de agua pura. Tercero, la necesidad. Una vez que estás ahí, que vas a Jesús, tienes que beber de esa agua. Tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida. No basta con que la tengas físicamente en tu mano o en tu estantería en casa. Tienes que comerla, tienes que beberla en tu interior para que tu sed sea saciada. Y por último, beber agua sin contaminar, agua pura, agua verdadera. Y decíamos que hay muchas fuentes y no todas las fuentes producen agua potable, no todas las fuentes producen el agua que no contamina. Hay peligro, por eso tenemos que estar atentos, ver en qué fuente estamos bebiendo y que nadie nos pueda dar de agua contaminada.
rechacemos toda agua, toda fuente de agua que esté contaminada, porque nos va a producir enfermedad. Incluso si esa agua está envenenada, nos va a producir la muerte espiritual. Hablábamos de que Jesús dijo en Mateo 5:13 también que nosotros somos la sal de la tierra. Decíamos que si la sal se desvaneciera, o sea, si perdiera sus cualidades, si perdiera su sabor, ¿con qué será salada la tierra? No sirve para nada, sino para ser echada y pisoteada por los seres humanos. También hablábamos de las cualidades, de las propiedades específicas de la sal, que es que produce sed, conserva los alimentos y evita la descomposición y la corrupción de los mismos. Como iglesia, debemos ser esa sal que Jesús dice que seamos, y debemos producir sed a la gente que nos rodea, sed de esa agua verdadera. También decíamos que debemos conservar la palabra de Dios tal y como la predicó Jesucristo a sus discípulos y que se ha ido transmitiendo de generación en generación sin adulterar, porque hay muchos que a lo largo de la historia han ido adulterando la palabra de Dios y acomodándola a sus ideas con el propósito de intereses propios y particulares. El único interés que tiene Dios con el ser humano y con su iglesia es que cumplamos nuestro ministerio, y nuestro ministerio es sed, o sea, crear sed en las personas que nos rodean y que puedan recibir esa agua pura y que puedan recibir, por tanto, la salvación, que es de lo que se trata. En Romanos 8:19 leíamos también este versículo que dice: porque el anhelo ardiente, o sea, la pasión, el ansia, el deseo de esta tierra, de los seres humanos que pueblan la tierra, es que la iglesia, los cristianos verdaderos se manifiesten. En otras palabras, que demuestren que son hijos de Dios de verdad. La tierra está esperando eso. La tierra hoy en día está muy mal. No hace falta nada más que mirar hacia la televisión, hacia las noticias, cómo anda esta tierra con tanto desorden, con tanta corrupción, con tanta falta de ética y de moral. Y nosotros tenemos la obligación de despertar esa sed que necesita, despertar esa ansia por buscar la palabra de Dios, por buscar a Cristo y ser salvos. Recordamos también que terminábamos con algunas preguntas la semana pasada. Quiero repasarlas rápidamente. Dice, las preguntas eran las siguientes: ¿tienes sed? Iglesia, ¿tienes sed? ¿Te estás saciando? ¿O sigues con la sed y no te sacias? ¿Estás conservando la esencia de la palabra de Dios tal y como la predicó Jesucristo, sin contaminar y sin envenenar? ¿Estás siendo ejemplo con tu conducta, no resignándote a que tus hijos, a tus familiares, a las personas que conozcan, las engañen con tantas falsas ideologías? Te estás adaptando, estás haciendo lo que la mayoría de los seres humanos hacen en la sociedad. Vale, son cosas nuevas. Esto es progresismo, esto no es progresismo, hermanos. Esto es depravación moral y ética, llegando incluso a la corrupción de menores. Y por eso no debemos conformarnos, adaptarnos a lo que el mundo piensa y decir también como el mundo: bien, pues son cosas nuevas. No son cosas nuevas. Son cosas que ya pasaban hace miles de años, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos precisamente por todo lo que está ocurriendo hoy en día, por el mismo motivo. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Por eso la pregunta: con tu ejemplo, con tu forma de comportarte, ¿estás evitando la descomposición y la corrupción moral y ética que hoy en día hay en la sociedad? ¿O estás haciendo la vista gorda? Como iglesia no podemos hacer la vista gorda. Tenemos que levantarnos. Somos la luz del mundo también. Tenemos que alumbrar en medio de tanta tiniebla, tanta oscuridad, tanta ignorancia, tanto pecado. Hay gente que se cree sabia
y son unos ignorantes. Por eso la Biblia dice que Dios eligió a los más pobres, a los más, digamos, faltos de inteligencia humana, pero sí grandes en inteligencia divina, los eligió para avergonzar a los sabios de este siglo, de este mundo. ¿Estáis comprendiendo la idea de lo que Jesús quiere transmitir? Y por último, estás provocando en tu familia inconversa, en tus vecinos, en tus parientes, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de instituto, de colegio, estás provocando la sed por la palabra de Dios. Esas preguntas las dejábamos la semana pasada para que las analizáramos durante la semana. Supongo que las habréis analizado y si no, tiempo tenéis ahora esta semana de nuevo. Bien, pues hoy quiero hablar de un tipo de sed que la iglesia verdadera debe tener y debe provocar, debe despertar en los demás, en la gente que nos rodea. Esa sed está en Mateo capítulo 5, verso 6, donde Jesús dice, bienaventurados, o sea, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Y la gran promesa, si tú tienes hambre y sed de justicia, de que se haga justicia en este mundo, dice que serás saciado. Pero es necesario tener sed, porque la justicia se ha impuesta en esta humanidad. Recordemos que justicia significa dar a cada cual conforme a sus hechos. También significa rectitud de conducta, vivir una vida recta, que no haya desviación en nuestra forma de pensar, de comportarnos, de lo que nos están enseñando, que sigamos una línea recta, que no hagamos, digamos, curvas. Rectitud significa seguir una línea, la línea que nos marca la palabra de Dios, la línea que nos marca esa agua procedente de la fuente verdadera y auténtica que es Jesucristo. Y también significa fidelidad, ser fiel a una relación o a un pacto determinado. Sabéis que existen en la sociedad existen contratos mercantiles, pero por ejemplo el matrimonio no es un contrato mercantil, es un pacto. Y los pactos solamente se rompen cuando uno de los dos cónyuges fallece. Por tanto, la fidelidad en el matrimonio tiene que ser hasta la muerte. Tú tienes que ser como esposo fiel hasta la muerte y tú como esposa fiel hasta la muerte. Porque el matrimonio Dios odia, aborrece, dice otras versiones, pero aborrecer y odiar es lo mismo. Dios odia el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio, con el pacto que un día se firmó en su presencia. En el matrimonio el testigo, cuando hay dos personas, dos seres humanos, un hombre y una mujer, porque no hay otro tipo de matrimonio, se unen, forman una yunta. Es una unión inseparable. La palabra unir en el matrimonio significa fundir. Cuando tú fundes dos metales, no los puedes separar, es imposible. Y la palabra unir se traduce en la Biblia por fundir. Entonces, un matrimonio, un pacto, el matrimonio es un pacto ante la presencia de Dios. Por tanto, la fidelidad en el matrimonio es un acto de justicia. Es aplicar justicia, ser justo. Si tomas la decisión, escucha bien, si tomas la decisión de deshacer ese pacto que un día se selló ante la presencia de Dios mismo, estás atrayendo maldición a tu vida, estás atrayendo maldición a tus hijos, y eso es muy grave. Piénsate bien las cosas antes de tomar la decisión de deshacer por tu cuenta y riesgo un pacto que un día hiciste
en la presencia de Dios, porque un día tendrás que dar cuenta ante la justicia de Dios. De Dios nadie se burla, nadie se libra de la justicia de Dios. Tú quizás te puedas librar de la justicia, digamos, humana, mintiendo, buscando testigos falsos, no sé, de alguna manera te puedes librar, porque haya un juez que se deje comprar o algo. Puede ser que te libres de la justicia humana, pero de la justicia de Dios, que es un juez que no prevarica, no cambia o no da por inocente al que es culpable, al que no se arrepiente. ¿Me estáis siguiendo, hermano? Amén. Romanos capítulo 14, versos 11 y 12. Dice, porque escrito está, vivo yo. O sea, tan cierto como yo estoy vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda es toda. El que crea como el que no crea, ante él se va a doblar toda rodilla. Y toda lengua confesará, reconocerá, le dará alabanza a Dios. Y el verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros tendrá que responder de nuestros actos ante el juez justo y fiel que es Dios. La justicia y la fidelidad van unidas. Dios es un Dios que perdona. Perdona el pecado, perdona la rebeldía, perdona la infidelidad, pero si hay un arrepentimiento y un cambio en la conducta. Pero si no te arrepientes, si sigues siendo impío, el final de los impíos, ¿cuál es? Según la Biblia, la muerte eterna, el infierno. Grábatelo en tu mente si no lo tienes claro. Dice el verso 12 eso, de manera que cada uno dará cuentas a Dios de todo lo que haga. En Hebreos 4:13 dice el escritor, y no hay cosa creada que no nos sea manifiesta en su presencia, que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que entregar cuentas. O sea que a Dios no le puedes esconder nada, porque estás desnudo delante de Él. No puedes tapar nada, porque los ojos de Dios penetran en tu interior. Conoce lo que piensas, conoce lo que tienes pensado hacer. Y si la voz del Espíritu Santo no la tienes cauterizada, te va a decir que está mal lo que estás haciendo. Hoy en día la sociedad vive con la conciencia cauterizada, que significa insensible por la acumulación de tanto pecado. Conforme vas sumando pecado y sobre pecado, el cuerpo, te vas acostumbrando al pecado y no le das importancia. Y no le das importancia tampoco a las consecuencias que va a traer ese pecado. Pero para eso está la palabra de Dios. Para eso estamos los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos la palabra de Dios, tal y como la predicó Jesucristo. Y como la Biblia dice, y Jesús decía, el que tenga oído, oiga. En otras palabras, el que quiera escucharme, que me obedezca. Y si no me quieres escuchar, allá tú y tu problema. Yo te sigo amando, yo te estoy esperando con los brazos abiertos, pero no puedo salvarte si no das el paso de arrepentimiento, si no te arrepientas de tu conducta, de tu forma de vivir. Por eso no hay nada en toda la creación que esté oculto a los ojos de Dios. Todo está desnudo y expuesto, y es a Él a quien tenemos que rendir cuentas. No a ningún ser humano, no a nadie, no a tu esposo, no a tu esposa, no a tus hijos. Tienes que darle cuentas al juez justo y verdadero que te va a juzgar, quieras o no quieras. Y te va a juzgar por tus actos,
por lo que hagas aquí en esta tierra. Amén. Un día nos dirá: da cuenta de tu mayordomía. ¿Sabéis lo que es un mayordomo? Es el servidor principal que está a cargo del gobierno económico y espiritual de una casa, de una familia. Y tiene la responsabilidad de esa familia, de esa casa. Eso es un mayordomo. Y la Biblia dice que nosotros somos mayordomos, ¿verdad? ¿O no lo dice? Dios te pedirá cuentas y dirá al esposo: ¿qué has hecho con la responsabilidad que puse en tus manos? ¿Qué has hecho con esa responsabilidad de cuidar a tu familia? De proveerles tanto material como espiritualmente. ¿Qué has hecho? Da cuenta de tu mayordomía. Dios te lo va a decir a ti, esposo, y a mí como esposo también, y a la esposa, que tampoco se escapa. Dirá: ¿qué has hecho con tus responsabilidades? Es la ayuda idónea, la más sabia consejera para tu esposo que yo te encargué. Hay para los dos. Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a exigir que demos cuentas, que entreguemos cuentas de nuestra mayordomía. Hermanos, nadie se escapa a la justicia de Dios. No podemos burlarnos de Él. No se puede. Y además es imposible. No sé si lo entendéis. No se puede engañar a Dios, porque es imposible engañarlo. Porque Él lo sabe todo. Él te conoce. Conoce hasta lo que vas a pensar que tú todavía no has pensado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Y aquí entra la ley de la siembra. Pues todo lo que el ser humano siembra, eso es lo que va a cegar. Palabras del apóstol Pablo en Gálatas: la justicia de Dios se manifiesta en su rectitud. La justicia de Dios se manifiesta en su fidelidad. Él es justo y Él es fiel. Primeramente consigo mismo como Dios. Y segundo, porque ha hecho un pacto contigo y conmigo. Y Él es fiel a sus pactos con el ser humano. El problema está que la falta de fidelidad viene de parte nuestra. Entonces las promesas, las consecuencias que trae fallar a ese pacto siempre serán negativas para nosotros, pero no porque Dios quiera. Dios quiere lo mejor para sus hijos, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí, pero de nosotros depende recibir la bendición o recibir la maldición. Dios no quiere la maldición para nadie, por eso envió a Jesucristo a la cruz, envió a su único Hijo a esa fuente de agua viva para que todos bebamos y seamos saciados y vivamos una vida plena y auténtica obedeciendo su palabra. No porque Él quiera que obedezcamos, porque Él es el que manda y aquí mando yo, no. La bendición, la obediencia nos trae bendición, o sea, nos trae cuenta obedecer a Dios porque es por nuestro bien. ¿Comprendéis, hermano? En Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice: Él, Dios, es la roca. Habla también de Jesucristo como Dios, es la roca donde debemos fundamentar nuestra vida. Dice: cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Y nosotros como sus hijos debemos heredar esos genes que Él tiene. Si tú te consideras hijo de Dios, tienes que ser justo, tienes que andar en la verdad, tienes que comportarte de una manera perfecta en esta vida, de acuerdo a la perfección humana, porque nuestro Padre es justo y es recto. ¿Sabéis que los hijos siempre imitan lo que hacen los padres? Y lamentablemente cuando un padre no se comporta correctamente, arrastra a los hijos
a la misma perdición que él pueda tener? Vuelvo a repetir, lo que siembres, recoges. Lo que hagas, no lo que digas, es lo que tus hijos van a hacer. Si tú no haces lo correcto, tus hijos van a seguir esa línea. Pero si tú te mantienes fiel, eres fiel con la mujer de tu juventud, eres fiel con el esposo que Dios te ha dado, eres fiel con tus hijos, eres fiel con la iglesia, eres fiel con Dios, eres fiel contigo. A veces queremos la bendición, pero huimos de la obligación. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos obligados por el amor que Él nos ha demostrado. El amor de Dios nos obliga, nos constriñe a cambiar de forma de vivir y no seguir haciendo lo que hacíamos antes de convertirnos. Si tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes de recibir al Jesucristo como Señor y Salvador, si tú sigues haciendo lo mismo, permíteme decirte que no te has convertido. Quizá estés convencido, tengas una convicción, un pensamiento, pensar, sí, Dios es Dios, Dios hizo esto, yo lo tengo en mi mente, pero no lo llevo dentro de mi corazón. No va a funcionar. Vuelvo a repetir, podré estar convencido, pero lo que necesitamos es convertirnos. Cambiar, transformación, metamorfosis. Dejar de ser gusanos y empezar a ser mariposas. Un gusano come tierra, una mariposa se alimenta del polen de las flores y ve desde otra perspectiva. Un gusano, ¿qué perspectiva tiene? La tierra, el suelo. Una mariposa ve desde otra perspectiva, ¿verdad? Por eso quiere Dios que haya en nosotros una metamorfosis, una transformación interior, no apariencia. Porque con la apariencia podrás engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos. Pero si cambias interiormente, es lo que realmente va a traer bendición a ti, primeramente, después a tu familia, a la iglesia, al trabajo donde estés. ¿Qué es de lo que se trata? Eso es lo que significa ser sal y ser luz para esta tierra. No conformarnos, no coger la forma en que se mueve esta humanidad, sino ser diferentes, que los demás vean que no somos los mismos y podamos impactar en ello y podamos generar esa sed que necesitan por Dios y su palabra, en Jesucristo. Una persona recta, como he dicho antes, es una persona que no se inclina a un lado ni a otro, que mantiene siempre una línea y una trayectoria. La rectitud y la justicia siempre van de la mano y Dios es el autor de toda justicia. Si analizamos la Biblia, vemos que la justicia de Dios se asocia constantemente con su obra redentora, con su obra salvadora, porque hemos sido declarados justos porque la justicia de Dios se aplicó a Jesucristo. No sé si entendéis. Si tú eres justo es porque alguien tuvo que pagar lo que tú debías y entonces te quedaste libre de deuda. Eso significa justicia de Dios en Cristo. Recibimos justicia porque Jesucristo pagó el precio. Y eso es extraordinario. Si lográramos comprender el significado profundo que hay ahí, de que Jesucristo, siendo Dios, se hiciera hombre en la figura de Jesucristo y cargara con tu culpa y con la mía, y nos hiciera justos delante de Dios, libres de toda condenación. Eso es maravilloso entender eso. Y también se asocia con el amparo,
La justicia se asocia con el amparo y el cuidado de los pobres, los huérfanos, las viudas, los forasteros, los extranjeros. También habla de hacerle justicia a los que padecen necesidad. A eso se le llama justicia social, ¿no? Hoy en día, por desgracia, hay poca justicia social. Al extranjero se le manipula, se le da un trabajo y se le utiliza. Abusan en el trabajo y se les paga poco. Eso es falta de justicia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos justos con todos. Por eso se asocia también con ser justo, se asocia con el cuidado de los pobres, de los necesitados, del extranjero. La Biblia habla mucho sobre el extranjero. Y en España hay muchos extranjeros y muchas personas que están siendo abusadas simplemente porque son extranjeros. Eso no es justicia. La justicia de Dios clama por otro tipo de actitud. Según la Biblia, se deduce primero que la justicia aparece, como hemos dicho, con un paralelismo con la palabra salvación. Vamos a repasar algunos textos que dan fe de esto que estoy diciendo. En el Salmo 40, verso 10, David declara: no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y hablé de tu poder salvador. Justicia y salvación. Hice a todos en la gran asamblea, les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. ¿Sabéis que la fuente de Cristo no se termina nunca? Es una fuente que siempre está ahí. Es inagotable. En Isaías 45, versículo 21, la segunda parte también, Dios mismo está aquí hablando. Dice: pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. En segundo lugar, la justicia de Dios también se asocia, como he dicho, con la llamada justicia social. Los pobres, los huérfanos, las viudas y los forasteros. Ya en el Antiguo Testamento los profetas condenaban la injusticia social que había tanto en Israel como en los pueblos vecinos y hacían un llamado al arrepentimiento y a la restauración de la justicia. O sea que no es de ahora. La injusticia social no es de ahora. Es desde siempre ha habido injusticia social. Cuando el ser humano infringe las condiciones de la justicia de Dios, está creando una barrera en su relación con Dios. Y entonces la justicia de Dios actúa con todas sus consecuencias. Vuelvo a repetir, Dios es un Dios justo. Y nadie se escapa del justo juicio de Dios. Dios siempre actúa con justicia. No es un juez que prevarica. ¿Sabéis lo que es la prevaricación, no? Prevaricar es un delito que consiste en que una autoridad, sea un juez o sea un funcionario, dicte a sabiendas una resolución injusta. Pero Dios nunca actuará así. Dios es justo y su justicia nunca prevarica, nunca cambia. Ni lo hace cambiar nadie. En Romanos 12, 19, Dios dice a través de Pablo, el apóstol Pablo, dice: no os venguéis vosotros mismos, o sea, no toméis la justicia por vuestra mano, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo está diciendo: no toméis la justicia por vuestra propia mano, dejad a Dios que os haga justicia, porque es un juez justo y seguro que te hace justicia, porque su palabra así lo promete. Déjalo a Él. Si te toman la justicia, tú anulas su acción. Deja que Él actúe en justicia y Él te va a hacer justicia ante las personas
o la sociedad, o quien te haga una injusticia a ti, Dios va a pagar. Esos van a pagar esa injusticia que están cometiendo contigo y tú recibirás justicia de parte de Dios. Hermano, vuelvo a repetir, aunque Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios perdona todo esto. Pero vuelvo a repetir, nunca va a declarar al que es culpable, al que no se arrepiente, al que sigue en sus 13, nunca lo va a dar por inocente. En Éxodo, capítulo 34, verso 7 dice: Dios que guarda, o sea, que cuida y que aplica misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y añade, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Esto es grave. Tu injusticia va a perjudicar hasta la 4ª generación. Va a perjudicar a tus hijos, va a perjudicar a tus nietos, va a perjudicar a tus bisnietos y a tus tataranietos. Eso es grave. Eso es digno, merecedor de que prestemos atención a nuestra conducta, a cómo actuamos, si somos justos, si andamos en fidelidad y en rectitud. Dicho de otra manera, dicho en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo, porque Él no es un Dios que prevarique, no absuelvo al culpable, sino que extiendo, o sea, esa culpabilidad se extiende de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. La consecuencia de la iniquidad, de la rebelión y del pecado no solamente me repercute a mí, sino a todas mis generaciones posteriores. Eso es grave, ¿verdad? Debemos pensar cómo vivimos, cómo actuamos, si andamos y tenemos esa sed de justicia, que Jesús dijo que si teníamos sed de justicia, Él nos iba a saciar, que seríamos bienaventurados, porque Él nos iba a saciar. Hermanos, esto es aplicar justicia, esto es aplicar la verdadera justicia. Dios condena al impío, al que no se arrepiente, al culpable, pero Dios justifica, le hace justicia al justo. Etimológicamente, a los que hemos sido redimidos, a los que hemos sido justificados por habernos arrepentido y haber reconocido el sacrificio de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de haber aceptado a Jesucristo como nuestra justicia, a nosotros se nos llaman también, aparte de creyentes y de cristianos, se nos llaman los justos, porque hemos sido justificados. Y si somos justos, debemos actuar como justos. Nuestra naturaleza tiene que ser justo, andar en justicia, en todo tipo de justicia. Por eso dice Jesús en Mateo capítulo 10, verso 41, si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la justicia. La ley de la siembra que anda por toda la Biblia. La ley de la siembra está presente en toda la Biblia. Lo que siembra recoge. En Mateo capítulo 13, verso 43, Jesús, después de explicar la parábola de la cizaña, les dice a sus discípulos, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. El que tiene oídos, oiga.
tienes oídos para oír? ¿Tú tienes oídos para prestar atención a lo que Dios te dice y obedecer? Eso es lo que está diciendo ahí. Si tienes oídos, obedece. Y si no obedeces, allá tú ya sabes que Dios no va a dar inocente al que es injusto, al que es culpable. Y no se arrepiente. Generalmente también en el Nuevo Testamento la justicia se concibe, se asocia con una relación de intimidad con Dios. Eso quiere decir que la justicia de Dios nos reclama esa comunión como hijos suyos que somos. Aparte de un privilegio, es una reclamación de parte de Dios. Y si no le damos a Dios lo que Él merece, lo que Él exige, lo que Él pide, estamos cometiendo una injusticia con Dios. Y Dios quiere tener una intimidad contigo y conmigo. Y cuando no la tenemos, estamos cometiendo injusticia con Dios. No sé si entendéis hasta dónde quiero llegar con esto. Esa intimidad nos hace ser todavía más justos ante Dios. Es una de las cualidades del justo, desear tener comunión con Dios. Hay una frecuente asociación también en la Biblia entre el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Se ve durante la Biblia en muchos versículos también. Quiero recordaros algunos. Por ejemplo, en Mateo 5:10 dice: dichosos, bienaventurados, bendecidos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Por ser justos nosotros, se nos acuse de ser injusto. Mal acusado, claro. Acusación falsa. Entonces dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú eres justo de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a lo que demanda la justicia de Dios, no te preocupes si eres perseguido. Porque eres dichoso, eres bienaventurado, eres bendecido por ser perseguido, por andar en la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí Jesús. Y en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No la justicia humana, la justicia de Dios. Y todas las cosas os serán añadidas. Preocúpate del avance del reino. Preocúpate de ser justo en tu manera de vivir. Y despreocúpate de tu necesidad, porque Dios la va a cubrir. Ese es el significado de ese versículo que tantas veces se ha explicado y se ha leído, y que muchas personas todavía no lo entienden, porque buscan primeramente su necesidad y después buscan a Dios. Hay que buscar a Dios primero. La prioridad en tu vida y en la mía tiene que ser Dios. Y lo que tú crees que es prioridad, que es tu necesidad, Dios la considera segundo término, pero te provee. Y eso es una bendición, ¿verdad? No hay ningún justo, dice otra porción de la Biblia, no hay ningún justo que mendigue pan para sus hijos. Si tú actúas en justicia, si tú eres un justo delante de la presencia de Dios, si has sido justificado por el sacrificio y la sangre de Cristo, ni tú ni tu familia van a padecer escasez. Quizá no tenga grandes lujos, pero tus necesidades prioritarias serán cubiertas, porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que cumple sus promesas, aunque pasen 1000 generaciones. 4 amén. Si lo sientes, grítalo. Amén. No estamos jugando a religión. Debemos ponernos en el orden de la palabra y empezar a actuar en la justicia de Dios. Santiago 3:18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Tú quieres cosechar justicia? ¿Tú quieres la justicia de Dios aplicada a tu vida? Procura la paz y siembra la paz. Si en tu familia no hay paz, busca la paz en tu familia. Busca la paz con tu esposo, busca la paz con tu esposa, busca la paz con tus hijos.
y estarás sembrando semillas de justicia y recibirás la justicia de Dios. No sé si comprendéis la profundidad de la palabra de Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versos 24 y 25 dice: Jesucristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿para qué? Para la justicia de Dios. Eso habla de una resurrección espiritual. Y añade: y por cuya herida fuiste sanados, tanto física como espiritualmente. Y dice el verso 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué tremendo, pastor y obispo. Obispo es aquel que supervisa. Lo que significa obispo es supervisor. Jesucristo está ahí siendo nuestro obispo, nuestro supervisor, pero también es nuestro pastor, el que nos apacienta, nos lleva a buenos pactos, nos lleva a fuentes de agua verdadera, viva, sin contaminar y sin envenenar. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos, en su segunda venida, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, que escondamos nuestro rostro de él por vergüenza, está diciendo, porque no hayamos andado en esta vida en justicia y sobre todo en su justicia divina. Y añade el verso 29: si sabéis que Él es justo, ¿quién no cree que Dios es justo y que Jesús es justo? Nadie. También se le llama en la Biblia el justo de los justos a Jesucristo. Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de Él. Los hijos siempre heredan los genes de los padres, ¿verdad? Esta vida, esta manera de vivir, esa vida que merece el sacrificio de Cristo, es la vida que debemos vivir, la verdadera vida que Dios nos exige, vivir en la justicia de su Hijo Jesucristo, porque Él merece por el sacrificio que hizo por nosotros. Como creyentes, como iglesia que hemos sido justificados, hechos justos, y que hemos recibido justicia en Cristo, debemos tener esa sed de justicia que nos pide Jesús en Mateo 5, 6 que leímos antes. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay una promesa tremenda ahí. Si tenemos sed de justicia, seremos bendecidos y también seremos saciados. Para concluir, porque ya estoy terminando y ya termino con esta serie de mensajes, para concluir quiero hacer un pequeño resumen para recordaros, para refrescaros todo lo que hemos tratado estas últimas semanas sobre la justicia y sobre la sed. Justicia significa rectitud, significa fidelidad a todos y debe ser recíproca, de unos hacia otros y de otros hacia unos. ¿Entendéis, no? También significa protección y amparo a los necesitados. Justicia significa también que el justo condena la injusticia, no aprueba la injusticia, no está de acuerdo con la injusticia. La justicia de Dios siempre condenará al impío y justificará al que actúa en justicia, al que es justo. También significa misericordia, significa generosidad. El justo debe tener también, como hemos comentado, una relación de intimidad con Dios. Y por último, se le llama vida justa a la nueva manera de vivir del verdadero nacido de nuevo, del verdadero creyente. Así que, hermano, analiza tu vida, analicemos toda nuestra vida y veamos si estamos actuando en justicia, con los términos que marca la justicia de Dios, claro, no la justicia del hombre,
Pueden coincidir algunos puntos la justicia de Dios y del hombre, pero nada que ver la justicia de Dios completa, auténtica, con la justicia del ser humano. Así que, termino, debemos despertar esa sed de justicia, esa sed también de la palabra de Dios. Debemos hacernos acreedores a las promesas y a la garantía de que seremos bendecidos si así lo hacemos, si practicamos la justicia, si tenemos sed de justicia, si tenemos sed de la palabra de Dios, si conservamos la palabra de Dios como una de las cualidades de la sal que como iglesia tenemos, y si nos mantenemos fieles a Él, Él nos llama bendecidos. Amén. Bien, pues hasta aquí. Que Dios les bendiga.